Dios es bueno. Aleluya. Podés tomar asiento. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Aleluya. Ustedes dicen el amén mucho mejor que los de la mañana, me parece. Qué bueno que es estar en la casa de Dios. Nada que ver, ustedes mucho mejor. Bueno, no es importante, pero qué lindo que ustedes digan así sea. Digan así sea. Aleluya. Quiero hablarles de algo que el Señor ponía en mi corazón. Me había quedado con una frase que resuena en la Biblia, que es el Dios de tus padres o el Dios de nuestros padres. Y esto me lleva a pensar que es un Dios de generaciones. Y pensando en esto, simplemente quería entender el por qué. Si yo soy el primero en la familia que recibe a Cristo, si en Cristo, en esta dispensación, yo tengo la misma gracia que cualquier otro. Y la verdad es que sí, y en esta dispensación el hecho de haber accedido a través de Cristo me ayuda a que yo me abra paso a cosas que para otros fueron escondidas. Y simplemente esto como un favor de parte de Dios para conmigo. Pero seguramente aquellos que ya nuestros padres fueron creyentes, entendemos que hay una serie de promesas que han sido soltadas en ellos para con nosotros. Así como algunos de nosotros estamos viendo hechas realidad algunas promesas que recibimos cuando recién llegamos a Cristo, cuando empezamos a transitar el camino del Señor, y hoy podemos estar viendo cómo esas promesas que fueron soltadas de parte de Dios están siendo cumplidas. Y estamos creyendo por aquellas promesas que se seguirán cumpliendo a lo largo de las generaciones. Por eso entiendo que todo aquel que se vincula con Dios no solamente es bendito, no solamente es aquel receptor de esas bendiciones, sino que es el promotor, es el canal por donde las bendiciones van a llegar a el resto de las generaciones. Cuando yo me afirmo en el Señor, cuando yo estoy sujeto al Señor, cuando yo estoy alineado con la voluntad de Dios, las próximas generaciones son benditas en el nombre de Jesús. Así que mi actitud frente al Señor no solamente me lleva a pasarla bien, o a salir de un asunto, o a alcanzar el milagro, o a poder tener la paz que buscaba, o sentir ese gozo que estaba esperando sentir, sino que me lleva a confesar, declarar y apoderarme de las bendiciones que vienen para las generaciones siguientes en el nombre de Jesús. Bueno, ahora, para poder hablar de esto yo necesito saber quién soy. Y muchos de nosotros todavía estuviéramos dando vuelta pensando en quién somos en el Señor. La palabra es clara y hay pasajes que muchas veces rezamos de memoria, que repetimos, que leemos. Hay pasajes que acostumbramos enviárselos a otro como un texto que le va a ser de aliento, que le va a ser de bendición, y no terminamos de apropiarnos de esa verdad y de hacerla nuestra, colocarla sobre nuestras vidas. Y de alguna manera lo podemos ver cuando algunos de nosotros sencillamente declara de sí mismo, declara de sus hijos, declara de las próximas generaciones cosas negativas. Eso por supuesto no pasa en el mejor momento. Eso pasa cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando las cosas no salen bien, cuando parecería que todo se pone cuesta arriba, y ahí entonces fluye, aparece alguna declaración que no es lo que dice la palabra de Dios. A veces hemos oído que alguien en algún momento bajo cierta presión suelta una expresión que me marca, que determina quién soy yo. Muchas veces cuando oramos para que el Señor sane nuestro interior, nos encontramos que había alguien que tenía una palabra de autoridad, que tenía una marcada autoridad sobre nuestras vidas, y lo que decía de alguna manera me afectaba. Cuando me felicitaba yo me sentía completo, pero cuando se levantaba en contra mío, cuando me buscaba los defectos, cuando me atacaba, lo que yo sentía era simplemente dolor. Y muchas veces eso trasciende a través del tiempo y me va marcando y va determinando que yo posiblemente pueda tener actitudes que están alineadas a lo que está pasando en mi corazón. Así que la idea es que podamos descubrir qué dice el Señor de nosotros y que podamos atesorarlo y que podamos guardarlo en nuestro corazón. La idea es que podamos meditar hoy en quién somos en el Señor. Y el texto que vamos a leer seguramente
Vos lo conocés, 1 Pedro 2, versículo 9, comienza diciendo, pero ustedes son, decirle al que está al lado, vos sos. Y entonces comienza el pasaje diciendo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ahí, entonces, metiéndonos en este pasaje a manera introductoria, vemos que el Señor está haciendo a través de este texto una declaración que está marcando, que está enseñándonos, que está auxiliándonos para poder involucrarnos con la verdad, que es la que nos va a poder hacer libre, la que construye nuestro ser y la que nos sana. Entonces llega la verdad a nuestra vida para decirnos, pero ustedes son, y comienza hablando de linaje y dice que somos un linaje escogido. Esto habla de trascendencia, esto habla de generaciones, esto habla de familiaridad, de vínculo. Nosotros somos un linaje escogido en el nombre de Jesús. Esto deja fuera todo pensamiento contrario, esto deja lejos de mí esa posibilidad de creer que yo soy una casualidad, que yo soy alguien que nadie esperaba, y entonces me ayuda a entender que yo sí soy alguien escogido, que había un propósito conmigo. Lo próximo que habla el mismo texto es de realeza. Yo soy realeza. Mi papá, el Señor, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y yo soy Rey en el nombre de Jesús. Tengo realeza, tengo y estoy alineado a esa realeza. El texto también habla de sacerdocio. Y eso habla no solamente de una actitud ministerial, sino que habla de mi vínculo con la santidad divina, de mi vínculo con el Todopoderoso Dios. Y lo que me fue asignado, lo que se espera de mí. Y entonces puedo determinar que aunque no tengo las fuerzas, aunque a veces no me salen bien las cosas, que aunque a veces veo mis limitaciones, puedo yo declarar por lo que dice la palabra que yo soy ese real sacerdocio. También dice la palabra que no solamente yo puedo alcanzar la santidad por la sangre de Cristo que me ha limpiado y que yo puedo lucir reluciente delante de Dios, sino que soy parte de un grupo, soy parte de una nación, soy parte de una nación santa. Santa. Sigue el texto enseñándome que yo soy un pueblo adquirido, dice otra versión, la versión que yo leí dice pueblo que pertenece a Dios. Y esto implica que alguien cotizó, que alguien dijo que vos tenías precio y que fue capaz de pagarlo. Y nosotros entendemos y sabemos por la palabra que se ha pagado un alto precio. El Señor ha dado nada más y nada menos que la vida de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Cuando vamos a todas estas declaraciones y vamos entendiendo que le pertenecemos a alguien, luego va a venir el por qué, el para qué de todo esto. Es importante que podamos entender que si hay un enemigo, si Satanás es ladrón, si él hurta, roba, si él tiene la intención de manifestar su mayor oficio, que es el de engañar, lo primero que va a hacer y la forma en que se va a levantar es quitando de nosotros la verdad. Y va a trabajar sobre esto, va a llevarnos a pensar que no tenemos linaje, que no pertenecemos a un ciclo de bendiciones, que no somos parte de esto, mucho menos que somos escogidos, mucho menos que tenemos realeza. Va a trabajar para que nosotros podamos estar en nuestro corazón confesando que somos del linaje que quedó atrás, que somos de los plebeyos, que no somos de aquellos que el Señor ha considerado como realeza. Mucho menos vamos a poder manifestar el sacerdocio, mucho menos vamos a poder actuar vinculando a Dios con lo que está a nuestro alrededor, con nuestras vidas. Mucho menos vamos a poder ser el canal para ministrar, porque el enemigo se va a encargar de engañarnos. Alguno seguramente podrá decir yo soy impresentable y entonces de alguna manera está dejando a un costado la gracia. Alguno podrá ser, alguno que está errando al extremo podrá tener orgullo de cómo está pecando y sencillamente decir yo estoy del otro lado y soy completamente opuesto. Pero la idea es que podamos entender cuál es la verdad de Dios y qué es lo que dice el diablo. Si el diablo me está diciendo algo contrario a lo que leemos en la palabra, yo hoy puedo refutar esta declaración y puedo levantarme en contra de esto en el nombre de Jesús.
Así que si el enemigo viene para de alguna manera deshacer la autoridad que esta verdad tiene sobre mi vida, lo próximo que va a hacer es hacerme creer que yo no soy de los adquiridos, que yo no soy del pueblo que pertenece a Dios. Y cuando logre eso, me desactivó, me dejó fuera. Algunos piensan que no pertenecen y que no son parte simplemente porque no pueden tener una experiencia razonable. Y con su razón lo intentan y no pueden entenderlo y simplemente dicen, esto no es para mí. Algunos sencillamente se desenfocan. Y cuando se ofenden, se lastiman, se hieren con un miembro de la iglesia, entonces están entendiendo que esto de Dios no es para ellos. Alguien podría ser sencillamente que se acusa a sí mismo, alguien cree que no va a cambiar jamás, alguien declara cosas como esta y simplemente se deja llevar por esa mentira, en lugar de poner esta verdad en alto y creerle a Dios. Somos un pueblo que le pertenece a Dios. Ahora, la mejor manera de saber si estamos siendo engañados es saber si el resto del texto si lo estamos pudiendo poner a funcionar en nuestras vidas. Cuando alguno de nosotros está dudoso si es el linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa, si alguno de nosotros está dudoso de ser el pueblo que le pertenece a Dios, lo que tiene que pensar es si estamos para esto o no, si estamos para proclamar las maravillosas, las obras que el Señor está haciendo, de aquel que nos llamó a nosotros. Si vos estás dando testimonio y estás contándole a los demás de a dónde te sacó el Señor, cómo te sacó de las tinieblas y te llevó a esa luz admirable, si esa luz admirable es notable para los demás, si los demás dan testimonio sin que vos hables y te dicen es increíble cómo estás, se ve una luz en tu vida, te escucho hablar y no puedo creer que sos el mismo. Cuando pasa eso, es porque yo estoy creyéndole esta palabra y estoy poniendo a funcionar todo esto que Dios dice de mí. Pero si yo no lo pongo a funcionar, si yo no estoy proclamando las maravillas, si yo no estoy declarando lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios puede hacer con los pecadores que me rodean, con aquellos que todavía no tienen a Cristo, seguramente no estoy tomando esta verdad que declara Dios de mí. Para poder ser lo que Dios dice que yo soy, tengo que hacer lo que Dios dice que determinó para que sea hecho por mí. Tengo que ser usado por Dios. Y no se trata de ministerio ni de dones, se trata de lo que Dios determinó para todos aquellos que Él eligió, que Él puso en condición de real sacerdocio, nación santa, y que determina, es un pueblo que Él ha pagado, que es suyo y que le pertenece en el nombre de Jesús. Así que la idea es que hoy sencillamente podamos meditar en esto. Si le estoy creyendo al Señor en quien soy, o estuve declarando otras cosas, o anduve por la vida pensando que soy otra cosa. Alguno quizás no lo declara, pero está determinado en su corazón. Yo no soy eso, yo soy un perdedor, a mí no me sale ni una bien. A mí se me escapan las cosas, yo quisiera hacerlas bien y siempre me salen mal. Siempre parece que voy bien y llega un momento en que erro, me equivoco y estoy hiriendo, estoy lastimando a los demás. Y aún con esto estoy afectando a las próximas generaciones. Porque de acuerdo al pasaje que leía Zulma, de acuerdo a lo que vamos a seguir leyendo, entendemos que las próximas generaciones son afectadas por mis elecciones y por mi manera de relacionarme con Dios. Y yo quiero que mis próximas generaciones sean benditas en el nombre de Jesús. Mire, algunas versiones cuando hablan de pueblo adquirido dicen una generación escogida, y lo que vamos a hablar es a qué generación pertenezco, si soy parte de esta generación escogida, si soy el real sacerdocio, el que fue elegido para compartir las buenas nuevas de Cristo, si soy el pueblo adquirido, comprado por el Señor, si de verdad soy propiedad de Dios, si de verdad la sangre de Cristo pudo ser efectiva para que yo pueda hoy declarar que soy de Cristo en el nombre de Jesús. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Decirlo conmigo. Yo soy de Cristo. Aleluya.
Así que entendiendo esto, tendríamos que meditar en el propósito que hay para nuestras vidas, y es el de anunciar aquello que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos sacó de las tinieblas y ahora brillamos y caminamos en la luz admirable del Señor. Debemos entonces hacerle saber a todo aquel que nos rodea que debe arrepentirse de sus pecados, debe apartarse de las tinieblas y acercarse a la luz solo por la gracia y por el amor, por el convite de alguien que está delante de él, llamándolo a Jesucristo. Así que tenemos una tarea por hacer, tenemos un nombre, y ahora llega el momento de pensar en cómo vamos a ser obedientes a Dios para ser de bendición a las próximas generaciones. Cuando hablamos de generaciones en esta dispensación, podemos pensar en generaciones, así como la palabra lo enseña, ciclos de aproximadamente 40 años. Cuando hablamos de generaciones, podemos hablar de los abuelos, de los padres y de los hijos. Podemos hablar en el sentido espiritual de aquel que ganó al alma, aquel que la discipula, y el otro como alguien que es discipulado. Quizás nosotros lo mencionamos como el Timoteo. El Timoteo crece, se desarrolla, está afirmado y ahora comienza a ejercer todo aquello que ha recibido, y entonces también tiene hijos espirituales. De alguna manera, quien lo llevó a Cristo ahora le está dando cobertura, lo está guardando, y a su vez el Timoteo está dándole cobertura y guardando, rodeando a otros en una célula, en un grupo, y en ese grupo lo está bendiciendo y va por más. La idea es que podamos trascender en el nombre de Jesús de generación en generación. Hechos 13, versículo 36, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. El ejemplo del rey David, aunque era rey, aunque fue muy usado, aunque fue renombrado en la palabra, la Biblia relata que su final fue como el de cualquier ser humano, y que por supuesto está ligado a la promesa que Dios tiene de eternidad para cada uno de nosotros. Ahora, lo que nos cuenta es que su iniciativa fue servir, y siendo rey, así como vos sos parte de la realeza, él tuvo la intención de servir a su propia generación. Y nosotros tenemos que pedirle al Todopoderoso Dios que hoy nos saque de este lugar renovados de tal manera que podamos determinar en nuestro corazón que vamos a servir a nuestra generación. Cuando escuchamos el término siervo, parecería que en nuestro contexto no encaja, no entra, no podemos entender, porque siervo está muy ligado al término de esclavitud. Así que un siervo es un esclavo. Ahora, un esclavo en estos contextos y en estos tiempos no encaja. Es algo que vimos en alguna película o algo que hemos leído, pero se nos hace difícil poder pensar en esa posición. Al contrario, la palabra siervo hoy en día está exacerbada, se ha levantado tanto que hoy en día casi que es... Cuando se habla de un siervo de Dios, se habla de alguien honorable, de alguien que está en cierta estatura. Yo quiero entender que la Biblia está hablando de servicio y está hablando de honra por el servicio, y quizás por eso podemos pensar que alguien que es siervo de Dios estará en determinada altura y bajo determinadas condiciones que seguramente tendrán que ver con la bendición. Pero más allá de esto, la idea es que nosotros podamos interpretar claramente que el Señor nos ha llamado a servir a los que están a nuestro alrededor. Cuando yo digo servirle a Dios, lo que estoy haciendo es servir a aquel que se ha quedado en el camino, aquel que se cayó, aquel que no conoce a Cristo, aquel que está creciendo, aquel que se está levantando, aquel que se lo merece. Y así como Cristo nos enseñó con su propio ejemplo, aquel que no se lo merece. Entonces tenemos que estar dispuestos a ser siervos de esta generación. David no esperaba que los demás lo sirvan como era lógico e interpretable por su lugar, por el lugar que estaba ocupando. Desde el inicio siempre tuvo la intención de servir, y aún siendo rey manifestó que dejaba de lado el orgullo y que estaba dispuesto a servir. Servir habla de ser responsable.
Servir habla de ser maduro. Alguien que es inmaduro e irresponsable seguramente va a llevar adelante un servicio que no es digno, que no es agradable delante de quien debe lucir ese servicio, que es Dios. Pero también va a afectar negativamente a quienes estemos sirviendo. Si yo soy un siervo de Dios irresponsable, si yo soy un siervo de Dios inmaduro, estaré marcando a las próximas generaciones, a la generación que me rodea, aquel a quien estoy sirviendo, aquel que está esperando de mí responsabilidad y aprendiendo responsabilidad ante mis actos fallidos, seguramente va a terminar siendo alguien que está entrenado para ser un irresponsable, alguien que no va a tener apuro por manifestar madurez, porque ha visto que quien lo está adoctrinando, enseñando, guiando, quien le está sirviendo a él, no está mostrando en él esa madurez y esa responsabilidad. Por eso debemos entender que cuando decimos yo le estoy sirviendo a Dios, lo que estoy diciendo es yo le sirvo a esta generación, pero luzco delante de Dios de tal manera que Dios me apruebe. Yo no estoy buscando la aprobación de alguien que me dice sí, entiendo, porque yo soy mucho peor que vos y yo la verdad que yo soy un poquito mejor que vos, pero vamos tirando juntos y hacemos como podemos. Lo que yo tengo que buscar en mi servicio es la excelencia en el nombre de Jesús. Por eso cuando yo tomo una responsabilidad, cuando yo tengo la intención de servir en la casa de Dios, cuando yo digo al Señor yo voy a servir a esta generación, yo tengo que hacerlo con responsabilidad y con temor, porque yo rindo delante de Dios. Yo puedo dejar todo tirado en cualquier momento, puedo desaparecer, puedo decir esto está bien, puedo decir nadie me agradece y estoy ahí confundiendo mi rol. Cuando alguien está haciendo un servicio, está siendo siervo y está esperando que lo agradezcan, que lo palmen, está errando. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero estamos errando. Lo que yo hago es para que sea visto desde el cielo, no para que sea reconocido por aquellos que están a mi alrededor. Amén. Yo no espero que nadie me felicite, yo no espero que nadie me palmee, que nadie me diga sos un genio haciendo el servicio que vos hacés. Lo que yo estoy esperando es que Dios lo vea, y cuando Dios lo ve, me gozo en él. Me gozo en él. Ezequiel 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre, y estamos hablando de la humanidad en general, de hombres y mujeres, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Decirle al que está al lado, y no lo halló. El Señor dice, está buscando gente que haga vallado, gente que ponga el pecho a las balas, hablando como hablaríamos nosotros. Está buscando gente que sea capaz de levantarse como un intercesor, gente que no solamente ora por su propia necesidad, gente que se libra de una oración egoísta y comienza a orar por los demás, gente que está meditando en la presencia del Señor y dice, Señor, poneme carga por alguien. Y se acuerda de alguien, viene un nombre, viene un contacto, viene una persona, viene la imagen de alguien, y entonces ora por esa persona, le manda un texto, le habla, espera encontrarlo y le dice, oré por tu vida, ¿cómo estás? ¿Te estará pasando algo? ¿No te está pasando? A veces ni siquiera busca tener el contacto, simplemente dice, Dios me puso esta carga, yo oro y lo bendigo y creo que Dios lo hará. Y a quien le rindo es a Dios. Así que la idea es que hagamos vallado, que cubramos, que podamos decir, Señor, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos, guarda a nuestros seres queridos, guarda a mis amigos, guarda a mis hermanos, mi compañero de milicia, guarda a otro pastor, guarda a otra congregación, guarda a otros, bendecilos, guardalos, libralos del error, ayudalos a andar en victoria en el nombre de Jesús. Que yo pueda guardar a otros más, que yo pueda decir, guarda a una vecina que no conozco ni siquiera su nombre, pero posiblemente algo le estará sucediendo, por eso vino a mi mente esa imagen, ese rostro, esa familia, bendecilos en el nombre de Jesús. Que yo pueda hacer vallado, que yo pueda cubrir y que aún pueda tener una oración preventiva, pidiendo bendición para lo que está delante de mis ojos y para lo que no, que yo pueda bendecir a mis hijos, que pueda bendecir a mis nietos aunque todavía no los tenga, a mis hijos aunque todavía no los tenga, y que pueda bendecir a mis bisnietos en el nombre de Jesús, porque yo estoy creyendo que mi bendición trasciende las generaciones, trasciende las generaciones. Ahora dice
Busqué a alguien que sea vallado, que pusiera estorbo, que hiciera protección y también que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruyese. La brecha es una apertura, una rotura irregular que se arma. El ejército enemigo es generalmente quien la establece simplemente para que el ejército atacante no pueda llegar. Vendría a ser una zanja. Ahora, lo que está buscando el Señor es alguien que esté al pie de la zanja advirtiendo. Y es alguien que pueda colocarse en ese lugar haciendo de puente para que la bendición llegue y llegue a ese lugar. Lo que estaba buscando el Señor en realidad en este texto nos dice es alguien que se pusiera en el lugar para que yo no pueda soltar lo que quiero soltar, que es una maldición que va ligada a la justicia de Dios. Y no había nadie que pida y que clame: Señor, no haga justicia, sino tené misericordia. Nuestro pedido de no justicia, pero sí misericordia, sale muy fácil y es sencillo en nuestros labios cuando es para mí mismo, cuando es para mi hijo, cuando es para mi ser querido, cuando es para mi esposa, cuando es para mi hermano. Pero qué difícil es, Señor, ellos están haciendo el mal en nuestra ciudad. Yo quisiera que esto ya no pase más, pero de igual tenés misericordia. Igual tenés misericordia. Dios está esperando esto y esto se logra solamente si yo puedo ser quien digo o quien dice el Señor que yo soy. Si yo soy nación santa, pueblo adquirido, si yo soy el real sacerdocio que estoy determinando, estoy puesto para esto. Dios me andaba buscando y acá me encontró. Acá estoy, Señor. Amén. Acá estoy, Señor. Amén. Aleluya. Mire, Jueces 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación, decirle que está al lado, otra generación, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La Biblia, y en especial en el libro de Jueces, relata un montón de ocasiones donde pasado un ciclo, donde terminada una generación, luego de que se levantó un héroe de la fe, luego que se levantó alguien contado como juez y llevó adelante un proceso que le pidió, que relacionó a Dios con su pueblo y que trajo bendición, llega el momento en el que las cosas comienzan a andar bien. Ahora hay provisión, ahora no estamos amenazados por los enemigos, ahora parecería que todo está saliendo bien, hay salud, hay fuerzas, y entonces ahora se olvidan de Dios y aún llegan al punto de adorar a dioses paganos. Cuando hablamos de adorar a dioses paganos somos críticos cuando hablamos del Antiguo Testamento, pero en nuestra actualidad nosotros también muchas veces somos infieles a Dios, colocando en el lugar que tiene que estar a Dios a otra cosa. A veces no es la esfinge, no es un Dios, no es un demonio, un Dios de hombres, sino que sencillamente es un hábito, es un pecado recurrente. A veces simplemente es algo que me complace, que me hace bien. A veces es una persona. Yo coloco en ese lugar a alguien y comienza a ser más importante que Dios para mí. Y cuando es más importante que Dios, lo que está sucediendo es que estoy manifestando infidelidad para con Dios. Así que lo que sucedía era algo que nos puede suceder a nosotros y debemos guardar nuestro corazón de ser infieles al Señor. De ser infieles al Señor. Así que pidámosle a Dios que no seamos como esas generaciones que cuando fueron bendecidos, nosotros lo hemos visto y lo seguimos viendo. Es muy común ver a un pastor que ayuna mucho, ora mucho, busca mucho, cuando está en el local chiquitito, no tiene sillas y sigue orando y Dios lo empieza a prosperar y puede conseguir un local más grande y puede tener todos los medios y ahora ya no ora tanto y ahora ya está un poco más acomodado en todo lo suyo y entonces mira de otra manera las cosas. Puede pasar también en la vida de cualquier persona. Alguien cuando llega a la iglesia llega enfermo, llega sin trabajo, llega con un montón de limitaciones, con problemas en la salud de los chicos, con problemas en la salud de la mamá, del papá, y de repente Dios empieza a obrar y los chicos empiezan a estar bárbaros de salud, los papás y la mamá sanos, consiguen trabajos buenos, ahora arreglan la casa está bárbara, ahora no solo eso, tienen auto y ahora que tienen auto quieren ir a pasear y se van y no congregan y no aparecen más por la iglesia.
un ciclo, una generación que se pierde. Dios nos libre de ser esa generación. Podemos tener todo eso y podemos tener mucho más, porque Dios no se detiene cuando comienza a bendecir. Dios se detiene cuando yo comienzo a usar mal la bendición. Lo que tengo que permitir a Dios que todo lo que tiene para mí llegue a mi vida y yo pueda ser responsable y fiel a Él en el nombre de Jesús. Nosotros, vos y yo, podemos ser responsables por lo que verdaderamente conocemos que debemos hacer bien, pero no podemos responsabilizarnos por lo que nos afecta, lo que acarreamos a través de las generaciones. Las equivocaciones del abuelo seguramente me afectan, pero yo la tengo que cortar en el nombre de Jesús y decirle al Señor que he recomenzado, que le he dado un nuevo comienzo a la relación de estas generaciones en el día que yo recibí a Cristo en mi corazón. Lo que hizo papá posiblemente haya sido en gran manera bueno, pero por ahí en algún momento haya abierto alguna puerta. Y por supuesto lo que haga yo va a afectar, y también es necesario que yo pueda determinar que quiero lo mejor para las próximas generaciones en el nombre de Jesús. Hablando en todo sentido y también en lo espiritual, entendiendo que el cargo o el lugar que yo estoy ocupando en la iglesia, el servicio que yo estoy haciendo, marcando a una generación, tiene que trascender y tiene que ser de bendición para las próximas generaciones, los que no llegaron, los que están por llegar, los que se van a agregar, los que van a venir a través del evangelismo. Todos ellos tienen que llegar a un lugar que sea de bendición en el nombre de Jesús. Josué 24:15 dice una declaración fuertísima de parte de Josué. Y entonces dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si querés servir al Dios de tu abuelo que estaba equivocado, si querés servir al Dios de tu papá que estaba equivocado, elegí, pero yo voy a servir al Señor. Y cada uno de nosotros tiene que ponerle fin a la maldición que nos persigue a través de simplemente declarar que nuestro servicio está dispuesto y es para el Señor. Josué proclamó su decisión de ser un líder en su generación y fue responsable de dirigir a su pueblo. Y Dios, por supuesto, lo acompañó en esa aventura hasta la tierra prometida y lo guardó en todo y mostró que estaba de su lado. En Números 32, versículo 13, dice: el Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. Decirle que está al lado, los que habían pecado. Hoy nos gozamos en tener lecturas como la que tuvo Zulma, de ver la manifestación de un Dios de oportunidades, de poder saber que el Todopoderoso tiene la intención de restaurar nuestra relación para con Él, pero que nuestro corazón esté sensible, que no se endurezca, que podamos estar dispuestos a ir delante de Él y abrir nuestro corazón siempre, siempre. Cuando leemos este texto entendemos que cuando una generación no cree, no sienta cabeza, no acepta quién es, no se pone al servicio de la propia generación, no le cree a Dios lo que Dios dice de ella, sencillamente se pierde, vaga hasta que se pierde. Y yo no quiero ser de aquellos que se pierden, yo quiero ser de aquellos que llegan a la recompensa. Vamos a considerar 3 generaciones de fe que la palabra nos muestra. Aparece ahí entonces Abraham, conocido como el padre de la fe, Isaac, la segunda generación, y Jacob, tercera generación. Lo que una generación permite en moderación, la siguiente lo permite en exceso. Guarda esta frase en tu corazón. Lo que una generación permite en moderación, la siguiente lo va a permitir en exceso. La primera generación
de las que estamos hablando conoció al Señor de la obra. La segunda generación conoció la obra del Señor. La tercera generación no conoció ni al Señor ni a su obra. Una generación que estaba condenada a perderse. Abraham recibió en el pleno ejercicio de su amistad y su cercanía con Dios un cambio de nombre. Por supuesto, también su esposa recibió un cambio de nombre. Sarai, que tiene que ver con el nombre princesa como raíz, está ligado a pertenencia y esto es mi princesa. Ahora, Sarai pasó a llamarse Sara, solo princesa. Por lo tanto, Sara significa que su fuerza ya no le pertenece exclusivamente a su familia inmediata, sino a una futura nación, a la futura nación de Israel o incluso a todos aquellos que formaríamos parte de este nuevo tiempo, de esta nueva generación, en el nombre de Jesús. Génesis 17:5 nos dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te ha puesto por padre de muchedumbre de gente. Padre de muchedumbre de gente. Abraham, que significa padre exaltado, ahora era Abraham, que significa padre de multitudes. Hubo un cambio, hubo algo que se potenció en esa generación. Cuando alguien se acerca a Dios, cuando alguien conserva la relación con Dios, cuando alguien tiene un encuentro, tiene características y manifiesta algunas cosas, y entre esas cosas también recibe beneficio, favor y misericordia de parte de Dios. Eso podría ser contado en nuestros tiempos como un avivamiento. Podríamos decir que es el avivamiento verdadero, el que produce cambios genuinos. Un avivamiento no es que haya 2 o 3 milagros, que pasemos un momento espiritual poderoso, que terminemos todo en el piso hablando en lengua. Eso es parte, eso es la manifestación. Pero en concreto, el avivamiento tiene que generar cosas en nosotros. Un avivamiento, un mover del Espíritu Santo tiene que hacer que yo salga de este lugar diferente y que se note que soy diferente, que yo verdaderamente sea sal, que yo sea luz, que donde yo esté transforme en el nombre de Jesús. Que pueda ser notorio que la gloria de Dios está en mí, que yo pueda ser un portador de los dones, que yo pueda ser alguien que alcance el ministerio que Dios tiene para mi vida, pero por sobre todo, que sirviendo a Dios, sea Dios quien sea glorificado y Él se manifieste con poder, alcanzándome la gracia para llevar misericordia al que se la merece y al que no se la merece, en el nombre de Jesús. Las características de esta primera generación, la de Abraham, Abraham era un constructor de altares. ¿Qué hacía Abraham? Construía altares. Nosotros debemos ser constructores de altares. Decirle al que está al lado, hay que hacer altares. Nuestro altar en el concepto espiritual es simplemente poner en alto a Dios, colocar a Dios en ese lugar, en el lugar más alto, y darle adoración, exaltarlo y bendecirlo. Quizás ese altar está compartido, quizás ese altar está dividido, quizás ese altar está dañado. Yo debo restaurarlo y debo ser aquel que considere hacer altar para el Señor. Génesis 12, versículos 7 en adelante, 7 y 8, dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. ¿A quién se le iba a dar? A tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Allí en ese lugar, ¿qué hizo? Otro altar. Versículo 18 del capítulo 13 dice, entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar, el Manre. Y allí, ¿qué hizo? Erigió un altar. Otro altar. Decirle que está al lado, otro altar. Capítulo 22, versículos 9 y 10. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó
un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y todos conocemos el resto de la historia. Tronó la voz de Dios, impidió y proveyó el sacrificio para ese altar. Cuando nosotros hacemos altar, Dios provee sacrificio. Entendemos entonces que Dios está esperando de nosotros ese momento, que seamos capaces de coronarlo, de colocarlo en ese lugar en el nombre de Jesús. Por eso podemos decir que para que nuestra generación sea bendita y las próximas generaciones sean benditas, tiene que haber oración. Bueno, como quieran, ching. Tiene que haber oración. Decirle al que está al lado, yo voy a ser el que más ore en esta casa. No te animaste a decirlo, ¿no? Vamos de nuevo. Yo voy a ser el que ora igual que los demás, aunque sea. Yo voy a empatar con el que menos ora, decir. Pero vamos a orar. Aleluya. Lo próximo que debe pasar es que tiene que haber un apetito. Tengo que fervientemente buscar el mover de Dios. Tengo que tener deseo de que pase algo. Yo no vengo a la iglesia a cumplirle a los hombres. Yo no caigo en la iglesia para que después no hablen que ando por ahí. Yo lo que tengo que hacer es venir y buscar a Dios con todo mi corazón y estar expectante. Este domingo va a pasar algo tremendo en el nombre de Jesús. Y tengo que estar listo porque el martes va a pasar algo más glorioso. Y cada día que tengo reunión y cada oportunidad que tengo de estar con un hermano en la fe, allí donde estamos 2 o 3 en su nombre en la célula, allí donde yo quiera que sea convocado, allí voy a estar creyendo que algo glorioso va a pasar. Porque yo tengo que ser de la generación que hace altares, la generación que busca y la generación que ve claramente la manifestación, la autorización de Dios para que sea ejecutada la gloria acá en la tierra. Lo próximo que tiene que pasar es que tiene que haber sacrificio. Tengo que llevar algo a ese altar, tengo que sacrificar cosas. En nuestro contexto, por ahí no se trata de animales, sino de quitar cosas que me gustan, de sacar cosas. Quizá por ahí hay alguno que tiene problemas y es hincha de River. O alguno, hay alguno que es hincha de River o de Boca y justo juega a las 18:30 y a la mañana se quedó dormido. Y la expectativa y lo que está pasando. Y todos ahí. Y todos ahí. Y ya estaba por decir eso de que. No. Pero también no puede ser de Boca. Igual yo no puedo cargar a nadie. Yo soy independiente. Así que. ¿Quién dijo? Aleluya. Ya somos 2. Debe haber alguno más, pero no se anima. Pero bueno. Ya le vamos a poner el 777 a la camiseta. Pero la idea es que sale algo y ese día yo decido. ¿Qué sacrifiqué? Ese día simplemente no soy capaz de sacrificar mi carácter. Ese día discuto, digo, ¿cómo voy a ir hacia la iglesia si discutimos y si estuvimos mal? ¿Cómo voy a ir a la iglesia así con lo que me hicieron? Estos que la van de cristiano. Y yo dejo a Dios de lado por la generación a la que yo tengo que servirle. Porque yo estaba esperando algo de ellos en lugar de esperarlo de quien tiene que venir, que es Dios. Entonces, lo que yo tengo que tener es actitudes preventivas. No se trata solamente de decir que me venga todo lo malo, total, yo voy a aguantar y voy a ser fiel a Dios. Lo que yo tengo que hacer es, Señor, guardame. Líbrame del mal, prepará el domingo para que nada trabe que yo pueda ir a la iglesia. Señor, prepará para que los horarios den y yo el martes pueda estar adorando al Señor. Prepará para que yo no falte en ninguna célula. Señor, librá de que se levanten cosas, que se digan otras. Señor, vos sos quien me guarda, quien me rodea y quien me favorece. En vos tengo victoria. Así que yo tengo que tener esa oración y tengo que de alguna manera tener esa actitud preventiva. Tengo que pedirle, Señor, sé vos quien me guarde, quien allanes el camino, quien prepares todo para que todo esté bien en el nombre de Jesús. Ahora, lo próximo que hizo Abraham, más allá de entregar y llevar sacrificios, sacrificar cosas que suenan valiosas, esa actitud de sacrificar cosas, entendiendo que pones en primer lugar a Dios, por supuesto, eso es adoración, eso es levantar el nombre de Dios en alto. Ahora, lo próximo que hizo fue cavar pozos. Decía que está al lado, cavar pozos. Esto habla de trabajo, esto habla de
poner el lomo, de poner manos a la obra. Esto habla de autogestión. Esto es decir, quiero evangelizar, pero no tengo tratados. Mientras que lo estaba diciendo, se murió uno y se fue al infierno. Quisiera leer más la Biblia, pero no tengo lentes. Y entonces los de la mañana dirían, laburá, mono, y comprate unos lentes. Pero nosotros decimos, aparte de trabajar, vamos a orar y Dios nos va a proveer. Pero es importante que nosotros tengamos trabajo y autogestión. Los pozos no los hizo un ángel, no vino y dijo, bueno, mandamos un ángel y el otro con la sala, lo hacía, no sé cómo, sino que con trabajo, con su gente, se involucraron y cavaron hasta que apareció el agua. Yo no quiero irme por la rama, pero el agua tiene un significado y nosotros tenemos una necesidad, no solamente física, sino espiritual de esa agua, y esa agua brota y aparece cuando nosotros también la buscamos. La roca, la peña, lo que acompañaba al pueblo en el desierto, es proveedora y es nuestra proveedora, pero en algunas ocasiones algo habrá que cavar y el agua va a venir en el nombre de Jesús. También el deseo de bendecir a otros es lo que estaba. Siempre estuvo la intención de bendecir. Yo quiero, pero para bendecir. Yo no le pido al Señor, dame uno para poder aguantar este día. Yo le pido al Señor, dame 10, porque con uno puedo aguantar y el resto puedo usarlo para bendecir en el nombre de Jesús. Así que tengo que tener el deseo de ser dador, de dar alegremente. El Señor no te pide que vos hagas pasar hambre a tu familia, que vos le quites cosas. El Señor dice, sé capaz de atreverte, pedime más, yo te voy a dar, te va a abundar y vas a poder dar. Yo no tengo que ser escaso, podré tener una actitud de fe, podré hacer la primera y decir, Señor, di algo en fe, solté un pequeño pacto, determiné que iba a hacer algo y el Señor te va a dar y te va a dar en abundancia. Nuestro país tuvo muchos avivamientos, hemos conocido, hemos escuchado de varios avivamientos. Yo no quiero entrar en historia, pero con el abuelo, papá, leer un poco, ayuda a entender que ha habido desde los años 50, Hicks, después en algunas otras ocasiones, podemos contar a Anacondia, a Freyson, mover en diferentes iglesias, diferentes pastores. Momentos donde la campaña, donde había una campaña, había mover de Dios. Y entendemos qué es lo que Dios estuvo usando y lo que Dios ha hecho, pero entiendo que en esta generación el mover de Dios es diferente. En esta generación Dios no está buscando un hombre, no está buscando un predicador, no está buscando un evangelista, no está buscando un pastor, está buscando una generación de fuego, una generación poderosa, que bien orquestada, que bien armada, pueda actuar y manifestar el poder de Dios donde quiera que esté. Así que si el Señor fue capaz de hacer todo lo que hizo con un hombre en una ocasión, con otro hombre en otra ocasión, ¿cuánto más hará con toda esta generación en el nombre de Jesús? Así que entendemos que en esas ocasiones muchos fueron evangelizados, alcanzados, muchos fueron salvos, muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Así se levantaron muchas iglesias, así hubieron algunos movimientos llenos del poder de Dios. Y por supuesto, algunos podemos haber recibido noticias de esto y quedarnos con que eso fue antes, pero lo que viene será mejor en el nombre de Jesús. Isaac, la segunda generación, fue el heredero de la bendición. En tiempos de crisis corrió a los pozos, pero los pozos no habían sido mantenidos. Esto implica que nosotros tenemos que mantener nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con Dios necesita mantenimiento. Simplemente tengo que interactuar con Dios. Yo no puedo alejarme de Dios, alejarme de la adoración. No puedo alejarme de la oración. Cuando yo estoy llevando a pleno la oración, la adoración, la búsqueda, estoy relacionado plenamente con Él y estoy seguro que ese mantenimiento hará que las aguas fluyan en el nombre de Jesús. Es interesante notar que el nombre de Isaac no fue cambiado.
es que no reconoció su necesidad. Todos los personajes bíblicos que tuvieron un cambio de nombre, antes de que su nombre sea cambiado, reconocieron humildemente cuál era su debilidad, cuál era el perfil de su nombre. Y entonces el Señor simplemente decía: ya no serás más aquel que vos sabés bien que eras, que estás reconociendo y que te arrepentís al presentarlo, y desde ahora serás, y soltaba el nuevo nombre. Y creo que el Señor tiene un nuevo nombre para esta generación, y lo esperamos en el nombre de Jesús. Lo esperamos en el nombre de Jesús. Yo quiero ese nuevo nombre para esta generación en el nombre de Jesús. Nacer en una familia cristiana no me hace cristiano. Hacer la oración de fe un día no me deja consolidado como cristiano. Yo necesito una relación con el Señor. Alguien puede dar testimonio y decir: no, esa oración es poderosa. Sí, fue poderosa en el año 60 y pico cuando vos la hiciste, pero si desde ahí lo único que hiciste fue pecar, estuviste lejos de Dios. Lo que necesitas es conservar una relación plena con el Señor. No por ser hijo, no por ser nacido. Vos podés vivir adentro del templo, pero eso no te hace hijo. Lo que te hace hijo es relacionarte con Dios. El caso de Samuel indica que él estaba dentro del templo, pero la relación con el Señor costó que Dios lo tuviera que llamar 2 o 3 veces hasta que luego pudiera recuperar ese entendimiento, y guiado por el sacerdote pudo comenzar esa relación con Dios. Necesito relacionarme con el Señor. Aparece Jacob, la tercera generación. No tiene ni idea lo que significa un avivamiento. A le cuentan lo que fue una campaña, lo que pasaba en los cultos de antes, y dice: mira qué bueno. Nada más, lo ve de lejos. Se pone una máscara religiosa, pero su nombre revela el carácter que él tiene. Es engañador. La característica de Jacob es justamente un ser competitivo y de emulaciones. Emulaciones es una imitación, así lo dice el diccionario, que se hace de una cosa o de una persona procurando igualarla o incluso mejorarla, superarla. Jacob no es aquel que se inspira en la vida de alguien para decir: yo quiero crecer y tener la estatura a la par en otro lugar, sino que quiere crecer tanto como para sacarlo de ese lugar y ese lugar ocuparlo él. Ese es el fingidor, el insatisfecho, el inestable. No siempre somos culpables de lo que pasa en nuestra generación. Jacob tampoco era culpable por esto. De alguna manera recibió la información como la recibió, no llegó como tendría que haber llegado. Y no importa cuál de las generaciones estés ocupando, necesitas buscar esta plenitud en la relación con el Señor. Poder estar mejor que jamás en nuestra relación con Dios. En cada generación hay fallas humanas, y lo que una generación permite, dijimos hoy, en moderación. Lo que yo digo, bueno, un poquito de falsa doctrina, un poquito de, bueno, aceptemos ahora si todo el mundo se divorcia. Hablemos de recasamiento, y ya después, y si todo el mundo dice que se percibe como quiere, aceptemos si al fin Dios los ama. Y si todo el mundo aborta, si es antes de los primeros días, aborta. Y por supuesto, vamos a terminar siendo una generación que se pierde por pecadora, y vamos a afectar totalmente a las próximas generaciones. Debemos ser aquellos que se manifiestan radicalmente en favor de la verdad en el nombre de Jesús. Porque nosotros no estamos para transar, porque Dios dijo de nosotros algo poderoso. Nosotros somos pueblo adquirido, fuimos comprados. El Señor declara que hay santidad en todos como nación, como generación. Y nosotros debemos hacer honra a lo que Dios dice en el nombre de Jesús. Hay algo claro en esto, y guardalo en tu corazón. Si Dios dice que yo soy eso, yo puedo ser eso en el nombre de Jesús. No porque yo pueda
por mis propias fuerzas, sino porque Dios lo dice y será para la gloria de Él. Así que guardaré en mi corazón de no recibir nada en moderación, porque todo aquello pequeño que yo tolere, que yo permita, hoy va a fluir en exceso en la próxima generación. Lo tengo que cortar en el nombre de Jesús. Esta generación es la generación de sustitutos. Sus preferencias son claras y marcadas. Son los que necesitan ser alabados por los hombres y no buscan la aprobación de Dios. Son aquellos que decíamos hoy, se ofenden porque nadie lo aplaude, porque nadie lo felicita, porque nadie le da las gracias, porque nadie lo reconoce. Buscan sencillamente el favor de los hombres y no la aprobación del Todopoderoso Dios. Son aquellos que están dispuestos a buscar una sensación, nadan buscando esa sensación en lugar de dar adoración. Son aquellos que están dispuestos a exaltar la carne en lugar de negar la carne. Aquellos que levantan la religiosidad pero dejan a un costado la santidad. Si no hay un avivamiento en la tercera generación, debemos prepararnos para siglos de oscuridad. Pero quiero decirte que no tenemos que aceptar el fracaso. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Jacob, Génesis 32, versículo 24, dice: y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Se trata de luchar, de buscar. No es algo que conozcas claramente, no es algo que él conocía claramente, pero sabía que de allí vendría la bendición y la buscó con todo su ser. Debemos luchar por esa bendición. Mi generación tiene que ser bendita en el nombre de Jesús. En una crisis, al estar solo, las cosas están listas para cambiar y me van a llevar a poder tener esa actitud de lucha. Cuando estoy cómodo, cuando estoy satisfecho, no tengo intenciones de luchar para nada. Pero cuando siento desesperación, soledad, cuando estoy en el desierto apoyando mi cabeza en una piedra, cuando siento que he quedado desterrado y que he quedado fuera, es allí donde estoy dispuesto a buscar con todo el corazón. Y hoy le podemos decir al Señor que lo queremos buscar más que nunca, más que nunca. Allá entonces él luchó con un ángel, le preguntó cuál era su nombre y al admitirlo, al humillarse delante de Dios, Jehová le cambió su nombre de Jacob, su plantador, a Israel, príncipe de Dios. No sé qué nombre tenías hasta hoy, pero sé que si oramos juntos y luchamos en esta oración, Dios nos va a dar otro nombre. Dios nos va a dar otro nombre. Después de un momento de Pentecostés, de avivamiento, a veces Dios permite algunas crisis para ver el deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón. La Biblia sigue hablando de una cuarta generación y es la de José, y no nos vamos a meter en ese tema, pero sí sabemos que está ligada a pasar algunos sucesos que debería haber guardado las generaciones anteriores, pero hubo un renacer. Entendemos entonces que debemos estar preocupados por nuestra generación, que debemos prepararnos para luchar y ser cambiados en el nombre de Jesús. Leo lo que dice el Salmo 78 para que ya preparemos nuestro corazón en oración. Versículo 1 en adelante, Salmo 78 dice: pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. 3 cosas que hemos oído y conocido. Versículo 3. Cosas que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado, no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor y de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a su descendiente, para que
los conocieran las generaciones venideras, los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarán a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que se cumplirán sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante. Tenemos una meta por delante y podemos decirle al Señor que queremos ser otra generación. Otra generación. Salmo 145, versículo 4 dice: generación a generación celebrará tus obras, anunciará tus proezas. Tenemos que pensar en la próxima generación. Tenemos que dejar en contexto a la próxima generación y todos nos vamos a gozar y todos de generación en generación vamos a celebrar la obra que Dios hará y anunciaremos las proezas que Él va a hacer, Ponete de pie y leo lo que dice Números 14, versículo 18. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y en ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Dios tiene perdón para nosotros hoy. No quiero contar una ilustración, sino que quiero que medites conmigo sobre lo que es un elefante pequeño, que para ser enseñado y para poder detenerlo se coloca una cadena gruesa en su cuello y se coloca una pequeña estaca clavada en el piso. El elefantito con muy poca fuerza intenta moverse y no puede mover esa cadena ni mover esa estaca, y lo intenta varias veces hasta que descubre que no puede hacerlo y cree que ese es su destino, estar atado. Crece y luego cualquiera que mira dice: ¿cómo es que un elefante con ese porte, ese tamaño y esa fuerza no arranca esa estaca, no se mueve llevándose esa cadena con él y se escapa? Lo que pasa es que ese elefante creyó que esa cadena tenía suficiente autoridad como para detenerlo, para retenerlo en ese lugar. Quizás esa es la situación que estás viviendo. Quizás hay alguna cadena que te ató desde el principio y el engañador te hizo creer que no la podés cortar, que no podés salir. Quizás todavía hoy seguís dando cosas, intentándolo y no podés alcanzar la libertad. Pero nuestro Dios corta cadenas en el nombre de Jesús. Joel 2, versículo 28 nos muestra claramente una promesa para cada uno de nosotros, y será después de esto: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo viene para impactar las generaciones. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es para cada uno de nosotros. Recordá lo que decía la palabra cuando empezamos: sea el Espíritu Santo el que prometió Dios, el que traiga memoria. La palabra nos ha dicho: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor,
Mi deseo es ser parte de una generación distinta, una generación vencedora en tu nombre. Señor, mi deseo es servir a esta generación y adorarte, exaltarte. Señor, queremos ser imitadores de aquellos que hicieron bien. Queremos ser aquellos que construyen altares. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y decís: Señor, llevo adelante este altar. Tengo la intención de adorarte, de exaltarte, de bendecirte. Oh, Yamandaraba, Katarabaya, Bashitarabaya. No hago un llamado aquí adelante porque el altar lo llevas adelante ahí donde estás vos, ahí donde estás parado, en ese sitio. Ahí estás erigiendo un altar. El sacrificio que Dios espera, vos lo tenés a la mano y podés entregárselo al Todopoderoso. Hoy le podés decir: aquí lo traje, aquí lo tengo. Esto a lo que no quería renunciar, esto que no quería soltar, esto que me dolía abandonar, hoy lo suelto en el nombre de Jesús. Hoy lo sacrifico en tu presencia. Oh, Shatandari, Aria, Mandara, Barabaraba, Shatarabasaya. Oh, Ramamacanda. Levanta tu voz, pedile auxilio al Espíritu Santo, pedile auxilio. Espíritu Santo, sin vos no podemos, sin vos ni siquiera somos convencidos de pecado. Pero con tu presencia se manifiesta tu gloria. Con tu presencia puedo ir por más. Llénalo todo. Giznaya mandu top sori beyemen. Insalei asisa hasani. Gizapataya top sarabaya kamakanda. Birrukukumansayam. Lepsa matinda taitabashaya. Alabai shamakanda. Rabarabarabarabarabarabarabaraba saraba. Hace oír tu oración, hace oír tu oración. No te detengas, fluí. Hace este altar, dale gloria. Oh, rabababa, ya la va.